Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de julio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vemos a Jesús, como siempre, en su actividad rescatadora de la caída humana, redentora, salvadora, esa palabra que mueve, y que mueve para la vida, y nos mueve hacia un destino de gloria que está perdido en nosotros y que el Señor vino a recuperar, y que Él, con su propio esfuerzo y su vida que por amor a todos puso al servicio de todos, recuperó la vida que no teníamos. Bueno, aquí vemos dos episodios tras los cuales se relata aquí por parte de Marcos. Había curado a un mudo, había curado a los ciegos. Fíjese el mudo. El mudo es el que no puede hablar. No puede hablar. A veces somos mudos nosotros. Tendríamos muchas cosas para decir y nos callamos la boca. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted ha recibido el testimonio del Señor, cuando ha recibido esa palabra que es para la vida, ¿qué hace usted? ¿Se calla como un mudo? ¿O usted comienza a proclamar esa verdad que es un signo manifiesto de amor al otro, de amor al prójimo, de cercanía? ¿Lo hace con entusiasmo? ¿Lo hace con la alegría propia de un cristiano, del que encontró la vida? ¿O se queda callado, no puede hablar como los mudos? El Señor lo hace hablar a usted, le puso palabras en su boca. Y si están en su corazón, usted tiene que proclamarlas. Bueno, y el Señor sigue siempre itinerando. Dijimos, no se refugiaba en un templo el Señor, ¿eh? Sí, iba a las sinagogas, por supuesto, según la costumbre de los judíos todos los sábados, y por todos los lugares por donde el Señor andaba, proclamando la palabra de la vida, anunciando el reino que Él mismo estaba fundando, el reino que era Él mismo y que quería que fuéramos nosotros. También, reino de los cielos, reino del amor. Y veía a la gente el Señor. Y la veía, fíjese, el Señor miraba y veía lo que miraba. Veía con los ojos de Dios. Y entonces veía los corazones de toda esta gente que estaba desorientada, que estaba en ignorancia, que estaba en tinieblas, como ovejas sin pastor. Precisaban una orientación, precisaban la palabra que proclamaba el Señor. Y esa palabra era escuchada, y esa palabra era seguida, y lo más concreto son los discípulos que lo seguían a Jesús. Y no que lo siguieran solamente de modo literal, como que iban detrás de él, como solían en aquel tiempo y en otros países vecinos los discípulos de los maestros detrás de los maestros, como mostrando que era un maestro y ellos eran discípulos de un maestro. No, seguirlo a Jesús es andar como anda Jesús, es hacer lo que hace el Señor, eso es seguir.
Bueno, estaban los discípulos como testimonio, ¿no es cierto?, de los que habían creído y estaban dispuestos a obrar en consecuencia. Pero el Señor observó tanta gente. ¿Cuánta palabra precisa esta gente? Porque andaba por todos los lugares. Y por todos los lugares se encontraba siempre la misma respuesta. Gente que lo quería escuchar, que se daban cuenta que hablaba como el que tenía autoridad, no como los fariseos, que simplemente hablaban para condenar, para sancionar. No, él hablaba para que el otro creciera a partir de la palabra que les entregara, que creciera hacia arriba, hacia la vida, hacia el lugar de la vida. Entonces, claro, ¿cuál fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Y que nos dice a todos nosotros, pídanle al dueño de los sembrados. ¿Quién es el dueño de los sembrados? El dueño de los sembrados es Dios, el que hizo todas las cosas y las hizo para todos. Y los sembrados somos nosotros. Claro, aquí como tierra que tiene que ser sembrada, es el mundo. ¿A dónde va a sembrar usted la palabra de la vida? Y la tiene que sembrar en los corazones de los hombres. ¿Quién es el dueño de todos nosotros? El Dios que nos hizo, pero que nos hizo como imagen y semejanza. A imagen y semejanza, que somos propiedad suya. A Él pidámosle que mande qué cosa, que mande trabajadores. Usted para hacer crecer el fruto en la tierra, primero tiene que sembrar, después tiene que cuidar que ese fruto crezca, tomar todos los recaudos necesarios, suficientes para que dé aquella semilla que usted siembra el fruto correspondiente. Es un trabajo, claro. Ese es el trabajo del trabajador del reino. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros si somos seguidores de Jesús, como eran los discípulos. Lo seguían, claro. Lo seguimos al Señor. Bueno, usted siembre entonces. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que la cosecha sea abundante? El Señor sembró y se dio cuenta que la cosecha es abundante, que hay gente que va a oír, va a creer y entonces va a ser el fruto para la vida. Pero salga a hablar, no se quede mudo. Porque hay siempre inconvenientes, sí, eso lo sabemos, en el mundo y dentro de nosotros también, que nos impiden hablar, nos paraliza la lengua, no hablamos. Bueno, el Señor desata esos nudos, ¿se da cuenta? El Señor suelta su lengua para que usted pueda hablar y hablar lo que debe hablar esto, la palabra de la siembra. Es abundante la cosecha, hermanos, pero hay que sembrar primero. El terreno está. ¿Hay tierra buena? Sí, hay tierra buena. Así como no hay tierra que nos sirva, hay tierra buena también. Así como hay desiertos, hay tierras fértiles. Y bueno, pidámosle al Señor que mande obreros, operarios, que sean muchos los que salen a proclamar esta palabra. Él empezó, Él dio el ejemplo. Él fue el que nos da la medida de todas las cosas. Él es la medida de la vida. Bueno, hagamos lo propio, sigámoslo. Salgamos a sembrar, salgamos que la cosecha es mucha, hermanos. No se quede pensando, no vale la pena, ya hay otros que lo hacen, para eso está la iglesia. No, eso no. No, usted sí, usted es iglesia. La iglesia no es un ente, una entidad ajena a usted. Usted es la iglesia. Y como tal debe cumplir la función propia que le reclama a la iglesia. Bueno, eso es. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que Él hizo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando que en estos momentos que nos ha tocado vivir, y como en toda la historia de la humanidad, ¿verdad?, hay muchos conflictos. Hace rato veía cómo en algún lugar agarraban, quemaban las imágenes de Cristo, tiraban todo lo que había dentro de un
de una iglesia, y cómo muchas personas están a favor del aborto. Son situaciones que pueden desanimarnos, pero como tú decías y como nos pide sobre todo el Señor, proclamemos su palabra. Hay mucha necesidad. Dejemos a un lado nuestro desgano, nuestro desánimo, y nutrámonos de la palabra del Señor para poder compartirla. Todos tenemos necesidad del Señor. Sí, todos tenemos necesidad del Señor, necesidad de la vida. Y si no, ¿para qué estamos? Para morir no nos hizo el Señor, ¿eh? Nos hizo para vivir. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, tu espíritu, Señor, que nos moviliza, que nos impulsa hacia la comisión del hecho que a ti te agrada. Señor, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.